Hola. Bienvenidos, somos Julián Bugni y Rocío Magaldi, residentes de segundo año del Hospital de Agudos Pirovano. Les presentamos este Ateneo titulado Fiebre Hemorrágica Argentina. Este Ateneo lo dividimos en 6 partes. La primera parte, que es la introducción, intentamos responder qué es la fiebre hemorrágica argentina. En etiología, por qué ocurre; en epidemiología, dónde ocurre; en clínica y laboratorio, cómo se presenta; en casos clínicos, cómo es un caso real; y en conclusiones, qué es importante recordar. Ahora le cedo la palabra a Rocío, que nos va a hablar sobre qué es la fiebre hemorrágica argentina. La fiebre hemorrágica argentina se va a definir como una enfermedad zoonótica endémica de la pampa húmeda argentina, cuyo agente etiológico es el virus Junín y es transmitido por el roedor Caromis musculino. Es importante resaltar que un diagnóstico precoz e intervención oportuna va a definir la evolución y el pronóstico de los pacientes. Un poco sobre la historia de la enfermedad. En el año 1950, en la región más importante agrícola en ese momento, en la provincia de Buenos Aires, se detectó una enfermedad de probable etiología viral cuyas manifestaciones eran del tipo hemorrágica y se la denominó como fiebre hemorrágica argentina. No fue hasta 1958 donde se logró aislar el virus, que es el virus Junín, y en 1978, en conjunto el Ministerio de Salud y las provincias que presentaban esta enfermedad, se creó el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Dr. Julio Maistegui, cuyo objetivo fue crear el programa de control de fiebre hemorrágica argentina. En 1990 se empezaron a realizar los ensayos clínicos para la creación de la vacuna y en el 2001 el ANMAT habilitó la planta productora de vacunas, que no fue hasta 2007 en donde se incorporó al calendario nacional de vacunación para personas residentes o que transiten el área endémica. Desde que se registró en 1950, año a año se registran brotes y lo que se observa es que se va expandiendo el área endémica de la enfermedad. En cuanto a la etiología, es de etiología viral. El virus Junín pertenece a la familia Arenaviridae y es un virus envuelto. Material genético presenta 2 moléculas de ARN y en la membrana lipídica tiene ancladas las glicoproteínas GP1 y GP2 que van a ser esenciales para la interacción con las células del huésped. Entonces, los arenavirus se pueden dividir en 2 grandes grupos. Los del viejo mundo, en donde se encuentra el virus Lassa, que es el encargado de la fiebre hemorrágica africana, y dentro del nuevo mundo, dentro del linaje B, está el virus Junín, agrupado con los otros arenavirus encargados de generar las fiebres hemorrágicas sudamericanas. En cuanto al ciclo de transmisión, el reservorio es el Caromis musculinus o ratón colilargo. Es un ratón que habita en el área endémica y en el ratón lo que va a suceder es que no genera enfermedad, sino que desarrolla infecciones crónicas persistentes y va a generar que elimine partículas virales a través de la saliva, la orina y la materia fecal al medio ambiente. Y es en el medio ambiente en donde los humanos se van a contagiar con mayor frecuencia, ya sea por la inhalación, el contacto o la ingestión de las partículas virales. También se ha documentado que existe contagio interhumano, ya sea por transmisión sexual o no sexual, por ejemplo, por aerolización de excretas. En cuanto a la epidemiología, donde ocurre, el área endémica coincide geográficamente con la zona de mayor actividad agrícola del país, y es el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y Santa Fe y el norte de La Pampa. Hay que tener en cuenta que año a año, desde que se detectó, como pueden ver en color verde en la imagen, se va ampliando el área endémica. Además de ser zoonótica, endémica es no radicable. Esto está dado por la amplia distribución a lo largo y a lo ancho del país del ratón colilargo, que es el reservorio natural de la enfermedad. La epidemiología la podemos dividir en 2 etapas. La etapa prevacuna y la etapa postvacuna. En la era prevacuna había un patrón clásico que eran hombres, en el 80% de los casos, trabajadores rurales y entre las edades de 15 y 65 años. Y era altamente letal esa enfermedad. Luego de la introducción al calendario, en 2007, lo que se observó, por un lado, es que la vacunación disminuyó la incidencia de la enfermedad, pero además disminuyó significativamente el riesgo de la letalidad de la misma. En cuanto a la edad de género, se mantuvo el predominio en el género masculino. La edad también se mantuvo entre los 15 y 65 años, que es lo que coincide con la edad activa laboral de la vida, pero en los últimos años se observó un aumento en un 10% de personas de menos de 15 años
que hay que tener en cuenta que aún no están incluidos en el calendario de vacunación, aunque se están haciendo estudios para que a mediado plazo incluirlos. En cuanto a la ocupación, también ocurrió modificación la misma. Previo a la vacunación eran en 80% trabajadores rurales y ahora luego de la vacunación se vio un significativo aumento en personas que en el ámbito urbano. En cuanto a los escenarios de transmisión, podemos establecer tres. El clásico, que es el que coincide con el área endémica. Dos escenarios, uno el emergente, que son paisajes donde ocurrieron cambios en la organización social, como por ejemplo la apertura de nuevos puertos o nuevas cosechas de cereales, que es donde habita el ratón, y son áreas nuevas de transmisión. El escenario reemergente, que siempre hay que tener en cuenta que son áreas históricas de fiebre hemorrágica argentina, pero que no se ha detectado casos en los últimos 10 años, pero siempre está latente la posibilidad de nuevos brotes. Y finalmente, el caso más importante en los últimos 10 años es el escenario viajero, que un ejemplo claro de ello son trabajadores golondrinas, que es un escenario donde las personas viajan a la zona, por ejemplo, los trabajadores migrantes que viajan desde la zona del norte del país hacia el área endémica para trabajar y luego vuelven ya contagiados. Hay que tener en cuenta que estos trabajadores están incluidos en el calendario de vacunación. En cuanto a la situación actual, en la semana epidemiológica se puede ver que se notificaron 245 casos sospechosos de fiebre hemorrágica argentina, en donde el 95% de los casos son del área endémica y solamente hay dos, uno en la provincia de Buenos Aires, en el Partido General San Martín, y uno en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están por fuera del área endémica. El siguiente gráfico, lo que podemos observar es que uno de los casos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires es confirmado por PCR y hay un caso sospechoso que se está estudiando que tiene nexo con el primero de los casos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cuanto a la clínica de la enfermedad, se puede establecer que está formada por tres pilares: la anamnesis del paciente, la clínica y el laboratorio. El algoritmo se va a presentar como un síndrome febril agudo inespecífico que se va a definir con temperaturas mayor a 37,8 centígrados, de menor de 7 días de evolución y síntomas inespecíficos sin un foco asociado. Más la anamnesis del paciente, es decir, consultar si estuvo o si trabajó, o si reside, si trabaja en el área endémica o si tuvo contacto con alguien que haya padecido fiebre hemorrágica argentina en las últimas 3 semanas. Y el laboratorio. Dentro del laboratorio lo que tiene gran importancia es el hemograma. Si presenta unos leucocitos mayor a 4.000 por mililitro y plaquetas mayor a 120.000 por mililitro, sumado a una anamnesis y un signo de febril específico, se debe repetir el hemograma en 24 horas. Lo que es sospechoso es la leucocitosis, la leucopenia, menor a 4.000 mil por mililitro y plaquetas menor a 100.000 por mililitro. Entonces, un caso de fiebre hemorrágica argentina es el síndrome febril específico, anamnesis, leucopenia y plaquetopenia. Esto se define como un caso sospechoso. ¿Qué hay que hacer ante un caso sospechoso? Hay que tener en cuenta que es una enfermedad de notificación obligatoria. Hay que informarlo en el CISA, en la pestaña de síndrome febril agudo inespecífico, donde en primer lugar se debe rellenar la ficha clínico-epidemiológica, que se está completando con la mayor cantidad de datos del paciente, ya sea los síntomas que presenta, qué se sospecha, y además lo que se puede hacer en la ficha es ya solicitar el tratamiento del mismo, que va a ser el plasma de convalecientes de pacientes de fiebre hemorrágica argentina. Sumado a esto, en conjunto de la ficha, la muestra, que lo que se prefiere es suero del paciente sin aditivos, y derivarlo al Instituto Dr. Julio Maistegui en la ciudad de Pergamino, el cual va a ser el encargado de realizar las pruebas correspondientes. Es necesario recalcar que sí o sí es de notificación obligatoria. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos dividirlo en un periodo de incubación, que es asintomático, que cursa de 6 a 14 días, la fecha del inicio de los síntomas, que es necesario reconocer que va a ser clave para establecer el tratamiento, un periodo agudo que se puede diferenciar en una primera y una segunda semana, ya sea por las manifestaciones clínicas como las pruebas de laboratorio, y finalmente el periodo de convalecencia. En cuanto a las formas clínicas,
hay una que es forma leve, que generalmente no es diagnosticada, ya que se presenta con síntomas atenuados y de una sola semana de duración. La común, que es la de mayor prevalencia, y finalmente la forma grave, que esta última puede presentarse como forma hemorrágica, neurológica o mixta. Entonces, la primera semana va a tener un comienzo insidioso, es decir, es un comienzo lento, que se va a presentar con fiebre, cefaleas, mialgias, atralgias, dolor retroocular, pero lo que es importante recalcar es que nunca presenta síntomas de compromiso respiratorio. Esto es importante para el diagnóstico. Nunca no presenta ni odinofagia, ni tos. Algunos de los síntomas que presentan en el examen físico en la primera semana es revete gingival, el edema bucofaringio, que es la aparición de microvesículas y petequias en el paladar blando. Un signo precoz de la enfermedad es el temblor fino en la lengua o en la cavidad bucal. Se observa que es un signo precoz de la misma. Eritema en cara, cuello y parte superior del tórax. Petequias, que lo que tiene de particularidad es que se presentan en las axilas y en la parte posterior de los brazos. Las facies abotagadas con una inyección escleroconjuntival o edema subpalpebral también lo presentan. Síntomas a nivel del sistema nervioso central, gastrointestinal como halitosis, náuseas y vómitos. Y a nivel renal se presenta oliguria. La segunda semana hay dos caminos. Hay que tener en cuenta que un 80% va a evolucionar favorablemente, ingresando al periodo de convalecencia, pero hay un 20 o un 30% que va a evolucionar hacia la forma grave de la enfermedad. Las formas graves presentan una alta tasa de letalidad de alrededor de un 90% de los casos. La forma hemorrágica va a estar dada por la presencia de hemorragias en cualquier sitio del organismo, ya sea gástricas, esofágicas. Se observó en mujeres que la metorragia es una de las más prevalentes, y esto está dado por una alteración de la permeabilidad muscular, trombocitopenia, y no solo hay una disminución del número de plaquetas, sino que hay una función anormal de las mismas. Y además hay una alteración de la coagulación con activación de la fibrinolisis. Manifestaciones también neurológicas o mixtas, es decir, que puede presentar tanto manifestaciones de tipo hemorrágicas como neurológicas. En cuanto al sistema nervioso central, hay que tener en cuenta que siempre está comprometido, ya sea en la forma temprana, con inestabilidad en la marcha, microconías o temblores finos, hasta en las formas graves de la enfermedad, que pueden ir desde desorientación temporoespacial hasta coma del paciente. Por último, el periodo de convalecencia tiene una duración variable, hasta 1 o 2 meses para una recuperación completa. Puede presentar algunos síntomas como caída de cabello, irritabilidad y cambios en la memoria, pero hay que recalcar que todos son transitorios y van a ir desapareciendo gradualmente. Es decir, que la fiebre hemorrágica argentina no deja secuelas permanentes. Solamente un 10% de la enfermedad de los pacientes, en general hombres, luego de 4 semanas de tratados, presenta el síndrome neurológico tardío, que es conocido como recaída de fiebre hemorrágica argentina, que va a presentar cefaleas, alteraciones cerebelosas como alteración en la marcha, y lo que se debe solicitar en estos pacientes es el líquido cefalorraquídeo, donde se va a detectar los anticuerpos anti del virus Junín. Entonces, resumiendo, un periodo de incubación que cursa de forma sintomática, el periodo prodrómico o la primera semana de la fiebre hemorrágica argentina, donde va a presentar estos síntomas inespecíficos, en donde el 70-80% va a evolucionar a la forma grave y donde un 20 o 30% solamente va a progresar a una fase neurológica o hemorrágica. Luego, los que mejoran o los que siguen hacia la forma grave de la enfermedad neurológica o hemorrágica, que es donde aumenta la tasa de letalidad, y finalmente el periodo de convalecencia, en donde el paciente va a mejorar sin dejar secuelas permanentes. Ahora le cedo la palabra a Julián. Bueno, vamos a ver cómo se presenta la enfermedad en cuanto al laboratorio. Para eso es importante ver cómo es el mecanismo propuesto de la patogenia. El virus tiene tropismo en el humano, por ejemplo, en células como monocitos macrófagos, megacariocitos, células parenquimatosas del sistema nervioso central. Esto permite relacionar con las manifestaciones clínicas. Las proteínas antigénicas virales se unen al Toll-like receptor 2 y 4, induce la síntesis de interferón alfa y aumenta la liberación de interferón alfa. Además, aumenta la liberación de TNF-alfa, interleuquinas 6, 8 y 10, que generan una tormenta de citoquinas.
Esto genera una respuesta grave inflamatoria. Acá les presentamos un gráfico de progresión de la enfermedad en dos escenarios distintos. Fiebre hemorrágica argentina o FHA fatal y fiebre hemorrágica argentina no fatal. FHA fatal aparece cuando hay en el 30% de los pacientes sin tratamiento, esto quiere decir sin plasma inmune, y menos del 1% con tratamiento. Acá el hospedador no es capaz de enfrentar la enfermedad, la viremia aumenta, por lo tanto aumenta interferones y citoquinas. En la FHA no fatal termina cayendo la viremia, entonces termina cayendo interferones y citoquinas y aparecen anticuerpos neutralizantes. Acá es otro gráfico de progresión de la enfermedad. Acá vemos viremia y anticuerpos. Herramientas de laboratorio, por ejemplo, PCR real time. Esto sirve para ver, para evidenciar fiebre hemorrágica argentina en periodo agudo. La muestra preferida es suero. Esto se pide el día 1 a 8 de iniciar los síntomas, porque acá es donde está más alta la viremia. ELISA, titulación de IgG, sirve, por ejemplo, para ver fiebre hemorrágica argentina leve, con síntomas inespecíficos. Puede usarse como un análisis retrospectivo de la enfermedad. La muestra preferida es suero. Y lo que se quiere ver es la seroconversión de IgG. Una primera muestra a la segunda semana y una segunda muestra al día 45-60, que esa se espera que sea positiva. Hay una tercera herramienta que es aislamiento viral en cultivos celulares. Se puede pedir para causa de fallecimiento, o sea, que haya una sospecha de fiebre hemorrágica argentina. La muestra preferida es suero u órganos. El laboratorio acompañante no es específico, pero permite inclinarse por la fiebre hemorrágica argentina. El hemograma se ve leucopenia y trombocitopenia, como habíamos mencionado. Tiene valor diagnóstico, es decir, que con la anamnesis y con la clínica permite sospechar de la enfermedad, y tiene valor evolutivo. Eso quiere decir que si la clínica mejora, se espera que los glóbulos blancos y los trombocitos vayan a valores de referencia. En hemostasia se ve disminución de TP, prolongación de APTT, disminución de factor 9 y 11 y aumento de factor 5 y fibrinógeno. En química se ve hipoproteinemia, aumento de transaminasas, aumento de urea y creatinina. En orina se ve hipoproteinuria, hematuria y presencia de cilindros hialinos. Como habíamos dicho, el tratamiento es plasma inmune de pacientes convalecientes. Esos son pacientes que transcurrieron la enfermedad y se curaron. Administrándolo del día 1 a 8 de iniciar los síntomas, reduce la letalidad del 30% a menos del 1%. Es importante decir que después del día 8 no se ven mejorías. Además hay tratamiento de sostén, por ejemplo hidratación, tratamiento de la sintomatología como analgésicos, antiácidos, antitérmicos y antidiarreicos, antibióticos y antimicóticos que sirven para combatir infecciones oportunistas. No se recomienda usar aspirina como analgésico porque puede empeorar el cuadro hemorrágico. No se recomienda usar corticoides porque no se ven mejorías. Para prevenir el agente etiológico existe la vacuna Candid 1, que es la vacuna a virus Junín vivo atenuado. Está dirigido a personas entre 15 y 65 años, que es la edad laboral, que residen o trabajan en el área endémica. Se administra intramuscular como dosis única, la efectividad del 98% y persiste la respuesta inmune más de 10 años. Es importante aclarar que hoy en día se está trabajando en ensayos clínicos para una vacuna para menores de 15 años. Para prevención en cuanto al reservorio, mantener el pasto corto cerca de la vivienda para que no convivir con el ratón colilargo, utilizar recipientes cerrados para almacenar alimentos y desechos, usar calzado cerrado, guantes y ropa que cubra la piel para trabajar, ventilar habitaciones y limpiarlas evitando generar polvo. Como habíamos visto que no es necesario erradicar el roedor, en parte porque es impráctico, está en todo el territorio argentino, y aparte porque
permite controlar malezas. Lo que se recomienda es controlar periódicamente a los roedores en zonas endémicas. Acá le presentamos 2 casos clínicos de pacientes internados en nuestro hospital. La paciente 1, el 29 de mayo, ingresa a la guardia, paciente de género femenino de 38 años de edad, residente de la ciudad de Buenos Aires. La paciente de nacionalidad china, la anamnesis es dificultosa por la barrera idiomática, consulta por fiebre intermitente y cefalea retrocular, mialgias y artralgias, exantema maculopapular en dorso de manos y pies, niega sintomatología respiratoria, entonces se solicita laboratorio. Se realizaron varias determinaciones, pero nos pareció importante destacar hemoglobina, plaquetas, glóbulos blancos, APTT, ALAT y ASAT. Lo único que se ve es una disminución de la hemoglobina. El sedimento urinario es normal. Por la clínica, por laboratorio, es un síndrome febril inespecífico asociado a anemia leve, pero es suficiente para notificar al CISA. El 30 de mayo se interna a la paciente en clínica médica y el 3 de junio presenta los primeros signos hemorrágicos y neurológicos. Acá ya cae la hemoglobina. Hay visitopenia por plaquetopenia y leucopenia. Hay prolongación de APTT. Aumento de transaminasas con bilirrubina total normal. Entonces hay una hepatitis anictérica. En la clínica se ven registros febriles diarios y metrorragia, por lo que hay una sospecha de dengue, que es endémico de la ciudad de Buenos Aires. Se deriva suero para serología de dengue que resulta negativo. Evoluciona la clínica a edema labial, temblores finos en la lengua, petequias axilares y cara interna del brazo. Esto es altamente sugestivo de fiebre hemorrágica argentina, pero como la paciente reside en la ciudad de Buenos Aires y trabaja en el rubro gastronómico acá, entonces no trabaja en zona endémica, la sospecha es baja. Para descartar otras etiologías, se hace cultivo de LSR por panel de meningitis de PCR multiplex film array, queda negativo. Hemocultivos y urocultivos negativos. Se fracciona 2 gramos por día como un tratamiento profiláctico. El 6 del 6 la paciente solicita la alta voluntaria, pero es readmitida por una evolución desfavorable de la clínica. Persiste la trombocitopenia, persiste la prolongación de APTT y hay aumento notorio de las transaminasas. La clínica es dolor abdominal agudo en flanco izquierdo. El ataque abdominal revela un hematoma sin conducto de urgencia. Se deriva suero al Instituto Maistegui para ver serología de dengue, serología de leptospirosis, serología de antivirus y PCR de virus Junín. Estas 4 entidades tienen en común que todas son síndromes febriles agudos inespecíficos. El dengue y antivirus tiene causa viral, el leptospirosis tiene causa bacteriana. El dengue es causado por transmisión vectorial de Aedes aegypti, antivirus está causado por otro ratón, leptospirosis está causado, como tiene reservorios, ratones, pero también vacas y perros infectados. Dengue es el único endémico de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Antivirus y leptospirosis tienen sintomatología respiratoria, pero habíamos dicho que la paciente no tenía sintomatología respiratoria. Antivirus y leptospirosis tienen leucocitosis, en cambio fiebre hemorrágica argentina y dengue tienen leucopenia. El 10 de junio la paciente vuelve a solicitar el alta voluntaria y cuando está en la casa la paciente se reciben los resultados del Maistegui, que dan PCR de virus Junín positivo. Este es un caso confirmado de fiebre hemorrágica argentina. Se hace una nueva readmisión ante los resultados, se instaura un tratamiento de sostén, no se utilizó el plasma convaleciente ya que la sospecha surgió posterior al 8º día de iniciados los síntomas y en ese momento ya no es útil tratamiento el plasma inmune. Presenta una buena evolución con posterior alta. Acá representamos recuento de leucocitos y recuento de plaquetas en función de los días de internación. Recordemos que ambas determinaciones tienen valor evolutivo. El 6 de junio, cuando presentó la primera alta voluntaria, las plaquetas seguían bajas, lo mismo que el 10 de junio,
Y el 15 de junio, cuando se le dio el alta con consentimiento médico, tanto los leucocitos como las plaquetas están en valores de referencia. Investigando cómo es que se contagió la paciente 1, se llegó al cónyuge que 3 semanas atrás había tenido un cuadro con sintomatología similar, que lo vamos a llamar paciente 2. El 6 de mayo, el paciente de sexo masculino de 42 años de edad, cónyuge de la paciente 1, consulta por lesión genital de 10 días de evolución, fiebre intermitente de 4 días de evolución, cefaleas, mialgias y petequias axilares. Se solicita el laboratorio. Por el laboratorio y por la clínica se diagnostica síndrome febril inespecífico asociado a visitopenia, leucopenia y trombocitopenia y a hepatitis anictérica. El 15 de junio presenta una leve mejoría de recuentos de glóbulos blancos y el paciente solicita el alta voluntaria. Retrospectivamente se realizó el diagnóstico de caso sospechoso de fiebre hemorrágica argentina por serología IgG de virus Junín positivo y por prueba de neutralización de reducción de placas positivo. Eso quiere decir que tienen anticuerpos neutralizantes. Estos eventos se notificaron al CISA. ¿Cuál es la vía de transmisión del paciente 1, de la paciente 1? Puede ser la inhalación de aerosoles o contacto de piel y mucosas del vector, del reservorio. Es poco probable porque el matrimonio refiere no haber estado recientemente en zonas endémicas, por lo tanto tampoco tienen vacuna de Cándida 1 y trabajan en el rubro gastronómico en la ciudad de Buenos Aires. Se investiga el nexo epidemiológico. Hay un contagio secuencial de la pareja, es decir, el paciente 1 en el periodo de convalecencia coincide con el periodo de incubación de la paciente 2. Entonces se postula que hay una transmisión entre humanos, que esa es la vía más probable. Trabajos del Instituto Maestey documentan la posibilidad de transmisión interhumana. De 28 matrimonios con un cónyuge internado, se realizaron serologías en fase aguda a los 30, 60 y 90 días y se demostró seroconversión en el 8% de los casos. Para ver la vía de transmisión del paciente 2, empezamos de vuelta por la inhalación de aerosoles o contacto de piel y mucosas del reservorio. El paciente 2 refiere haber viajado a la localidad de Villarrosa, en el partido de Pilar, pero que no pertenece a la zona endémica, pero es el único episodio de viaje fuera de la área de residencia. Como trabajan en el rubro gastronómico y el paciente 2 es el primero en presentar síntomas, se postula que el paciente 2 adquiere la enfermedad por estar en contacto con alimentos contaminados con material infectado del ratón colilargo. Acá presentamos el boletín epidemiológico de la semana 24 del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Acá se ve 2 eventos notificados de la fiebre hemorrágica argentina. La paciente 1 es el caso confirmado por PCR positivo, el paciente 2 es el caso sospechoso por seroconversión de IgG. Son los primeros casos notificados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 2008. Este año es el primer año en que se llevan controles rigurosos de los eventos de notificación obligatoria. No se observaron ratones colilargos, que es el reservorio en la Ciudad de Buenos Aires. Y además hay médicos del hospital que pertenecen a una red de vigilancia que contactaron a biólogos que decían que el ratón colilargo no podría sobrevivir en la ciudad porque tienen que competir con los ratones que existen ya en la ciudad. Entonces estos dos son casos aislados de difícil transmisión. Como conclusiones queríamos destacar el rol del laboratorio tanto en la sospecha diagnóstica junto a la anamnesis y a la clínica como en la confirmación del caso. El diagnóstico precoz permite un rápido tratamiento y con ello una disminución significativa de la mortalidad de la enfermedad. La vacunación de los habitantes de zonas endémicas y sobre todo trabajadores golondrinas es fundamental para la disminución del contagio de la enfermedad. Es importante sospechar el contagio entre humanos de casos de FHA fuera del área endémica para poder diagnosticarlo a pesar de que esta forma de contagio es poco frecuente. Le presentamos la bibliografía utilizada. Queremos agradecer a nuestros compañeros residentes y al equipo del laboratorio del Hospital Pirovano y a ustedes por su atención.